Santo es el Señor, ¿verdad? Digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. ¿Saben qué dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sigue? Nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, dice el versículo 19, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así que somos, dice la palabra de Dios, versículo 20, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Poderosa es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. Poderosa es la palabra de Dios. Amén. Así que mirá al que tenés al lado y decirle, reconciliate con el Señor. Y si estás reconciliado con el Señor, ¿no? Dice que esa reconciliación Dios nos la encargó. ¿A quién? A su iglesia, para que la lleváramos a otros, ¿verdad? O sea que la iglesia tiene la maravillosa misión de ir a reconciliar, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Está rogando Dios por medio tuyo para que otros se reconcilien? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Está rogando el Señor a través tuyo para que otro se reconcilie con Él? Gloria a Dios. Amén. Esa es la misión de la iglesia, reconciliar al mundo con Cristo, reconciliar al perdido, al extraviado con Cristo. Amén. Amén. Wow, vinieron. Dios le bendiga, iglesia, en esta tarde todavía. En la cual venimos a exaltar y a bendecir el nombre del Señor. Yo vi por ahí algunos que cuando leía todas las cosas viejas pasaron y miraban al que estaba al lado, ¿no? Los maridos a las mujeres, la mujer a los maridos. Pero no se refiere a eso, ¿no? Es la vida vieja, la vida anterior, ¿verdad? No al marido, no a la mujer, ¿no? ¿Qué le estoy diciendo, vieja? Bendiciones. A ver. ¿Tenemos el título? Gloria a Dios. El título de esta tarde sería, hay un dicho, ¿verdad? Un refrán, ¿no? Que dice, el que espera, desespera. Pero yo le puse, el que espera, ¿desespera? ¿No? ¿Cuántos conocían ese dicho, ese refrán? Ninguno, todos leen la Biblia, ¿no? Todos están orando allí, Señor, predicando, reconciliando al mundo con Cristo. Bueno, hay un dicho, les cuento, que yo a veces veo portales, estoy en las redes.
hay un mundo exterior después de las cuatro paredes, ¿no? Que hay un dicho que dice, el que espera, desespera. Y yo buscaba de dónde salió este dicho, ¿verdad? Y dice que un tal Arcipreste de Hita en el siglo XIV fue uno de los primeros que aludió al tema, ¿no? Escribió un libro que se llamaba el libro de Buen Amor, ¿no? Y decía, y lo que decía era, mensaje que mucho tarda o que mucho tarda en llegar a muchos hombres derrumba, o sea, la espera, ¿no? La mucha espera a muchos hombres demuele, derriba, ¿no? Destruye, desmorona, ¿no? Dice que el esperar, ¿no? Al hombre lo derrumba, ¿verdad? Tanto esperar, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué tenemos que esperar tanto? 300 años después, ¿no? Miguel de Cervantes en Don Quijote, ¿no? Nos hacía reflexionar y decía él, siempre lo bueno se hace esperar. Tampoco conocían, claro, estaban orando. ¿No? Siempre lo bueno se hace esperar, decía. Luego ya en el siglo XIX, ¿no? Me cuesta pronunciar, pero un tal Flaubert aconsejaba al respecto y decía, hay que saber esperar cuando se está desesperado. Y dice, y andar cuando se espera, ¿no? Hay que saber esperar cuando se está desesperado y andar cuando se espera. ¿Cómo es eso? Si estoy esperando, ¿cómo voy a andar? ¿No? Está hablando, ¿no? De que la espera no es tirarse a hacer la siesta, ¿verdad? ¿No? Dice, hay que saber esperar cuando se está desesperado y andar cuando se espera. Y después dice, hay que, ¿no? Entre comillas, claro, dice, es fácil enunciar lo que hay que hacer, es fácil enunciar lo que se debe. Después dice, bueno, ¿no? En el pensamiento dice, hay que ver en cada caso hasta dónde se puede esperar, ¿no? La reflexión de este varón, ¿verdad? Entonces, la pregunta de hoy, el que espera, ¿no? ¿Desespera? ¿No? ¿Cuántos les gusta esperar? A nadie, ¿no? A mí no me gustaba esperar ni el colectivo, ¿no? Calculaba el horario para salir justo y siempre me dejaba. Entonces tenía que esperar al otro y así, ¿no? No me gustaba esperar ni en la cola del banco ni el pago fácil, no, era terrible eso. Para mí, creo que para todos, ¿verdad? Nadie, es una locura, ¿no? Decía, ¿cómo? Si yo tengo que ir a pagar, encima tengo que esperar, ¿no? Y pensaba, ¿cómo es una locura esto? ¿No? Y así, ¿no? Tengo que hacer un trámite, ¿no? Para cumplir con algo, ¿no? Con un requisito de algo, y encima tengo que esperar, ¿no? Y así, bueno. Yo sé que muchos también, ¿no? Se les complica la espera. Pero ahora no, ahora espero. Porque las cosas viejas pasaron, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería hablar, ¿no? Esta pregunta, ¿la espera desespera? Ahora, ¿cómo es en la vida cristiana? ¿De qué nos habla la palabra de Dios acerca de la espera? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y vamos a ir rápidamente a Hechos, capítulo 13, si me acompañan. Saludamos a los hermanos allá en Líbaros, ¿sí? Saludamos a todos los que nos miran por las redes,
que están viendo ahora o van a ver luego la transmisión, la grabación, y los bendecimos, amén. Y bueno, y contarles que faltan pocos días, el sábado próximo, un grupo de hermanos vamos a estar emprendiendo el viaje a Líbaros en una tarea misionera que vamos a realizar en aquel lugar, ¿sí? Y que va a ser de mucha bendición para aquel lugar y para los que puedan viajar, ¿sí? Y también va a ser una bendición, ¿saben para quién? Para la iglesia que queda acá. Porque la iglesia de acá también tiene que estar experimentando ese orar por los que envía. Orar por los que envía y recibir la bendición del Señor. Y ahora vamos a ver cuál es la tarea de la iglesia en eso, ¿no? ¿Amén? ¿Cuántos van a orar por los que viajan? ¿Cuántos están orando por aquel lugar, por las personas que viven en aquel lugar? Para que conozcan al Señor, ¿sí? Para que puedan llegar a la iglesia, pero por sobre todas las cosas para que se encuentren con el Señor, para que se vuelvan de sus pecados y puedan reconocer al único Dios verdadero. ¿Amén? Uy, estoy solo. ¿Amén? ¿O estoy sordo? Están pensando en la votación, quién ganó. Hermano, deseche todo pensamiento, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene si usted aceptó al Señor, tiene una ciudadanía nueva, una ciudadanía celestial. Y usted no depende de quién gane en las elecciones, o no deberíamos depender, ¿verdad? Porque ¿saben de quién dependemos? Del Señor, de nuestro Creador. Amén, dependemos de Él. ¿Sí? Usted, gane quien gane, mañana se tiene que esforzar y trabajar y llevar el sustento a su casa. Gane quien gane, usted tiene que levantarse como todos los días y a trabajar y darle gracias al Señor por un nuevo día, por una nueva oportunidad de servirle al Señor, por una nueva oportunidad de llevar esa luz de Cristo a otros. Amén. Usted, gane quien gane, debe estar agradecido al Señor. Amén. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos 13. Versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, en otra versión dice Simón al que le decían el negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, ¿y quién? Y Saulo. Y dice el versículo 2, ministrando estos, ¿quién sería estos? La iglesia, ¿verdad? Porque dice que estaba la iglesia y después nombra a unas personas, pero dice ministrando estos al Señor, ministrando la iglesia al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo apartadme a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. ¿Y a quién le dijo? A la iglesia. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Verdad? Dice, bueno, ya que habló el Espíritu Santo, hermano, ¿no? Oraron y le dijo a la misión, ¿no? ¡Wow! ¿No? Dice que la iglesia de Antioquía estaba
orando, estaban unidos, ayunando, ¿no? Estaban juntos, orando, adorando al Señor, y el Espíritu Santo habló a la iglesia. El Espíritu Santo habló a la iglesia, ¿verdad? Pablo, hasta ese entonces, era un congregante más de la iglesia de Antioquía. Pablo, si podemos ver en el capítulo 9, en el capítulo 26 de Hechos, ¿no? Cuando vemos la conversión de Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿se acuerdan que iba persiguiendo a quién? A la iglesia, ¿verdad? Primero, ¿no? Dios lo tira del caballo y qué sé yo, y ¿qué pasa? Dice, te voy a enviar ¿a quién? A los gentiles, le dice, para eso que vos estás persiguiendo a la iglesia, te voy a enviar ahora a predicar, ¿no? Y después se acuerdan que envía a quitarle, ¿no? Vamos a leer Hechos 9:15. Amén. Hechos 9:15. ¿No? Ananías decía, pero este es el que está persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Y el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y dice, y de los hijos de Israel. Vamos a Hechos 26. Hechos capítulo 26, versículo 16. Acá Pablo estaba relatando su conversión. Dice, el 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, dice, por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Y dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, dice, a quien ahora te envío. ¿Sí? Acá Pablo relataba cómo fue su conversión, cómo se encontró con el Señor. Amén. Y dice que habíamos leído que la iglesia estaba como orando, la iglesia estaba junta, la iglesia estaba unida, adorando, ayunando, buscando al Señor, y de repente el Espíritu Santo habló y dijo, sepáreme a Saulo y a Bernabé, sepárenme a Pablo y a Bernabé. Y acá lo vemos a Pablo formando parte de una congregación, ¿verdad? Allí en Antioquía. ¿Saben cuánto tiempo pasó desde que Pablo, ¿no?, se encontró con el Señor hasta este momento que el Espíritu Santo, ¿no?, lo envió con Bernabé al primer viaje misionero? 14 años pasó. 14 años pasó hasta que Pablo, ¿no?, dijo, bueno, el Señor se le apareció, le dijo, vos vas a ir a los gentiles, vas a predicar, vas a hablar de lo que yo te mostré. Y bueno, y de repente Pablo, ¡pum!, cayó en una congregación, ¿no?, en Antioquía, ¿no? Y estaba allí Pablo, ¿no? Y yo me lo imagino a Pablo nervioso allí, ¿cuándo voy a servir, Señor? ¿No? ¿Cuándo me va a tocar la ofrenda? ¿Cuándo me va a tocar la apertura? ¿Cuándo, Señor? ¿No? Me lo imagino a Pablo. 14 años, hermano, hermana, estuvo Pablo en el banco de suplentes. 14 años estuvo allí el apóstol Pablo. Podemos
pensar en David, ¿no? ¿Se acuerdan de David? ¿No? Que el profeta vino, él va a ser el rey. Y de repente estaba cuidando las ovejas. Estaba cuidando las ovejas, ¿no? Pensemos en José, ¿no? Que él era el hijo preferido de los hermanos, qué sé yo, que pum, que pan. Y de repente los mismos hermanos lo vendieron. ¿Qué pasó, Señor? ¿No? Si yo pintaba para crack, ¿no? Yo pintaba para el Barça, Señor, ¿qué pasó? ¿No? Pensemos en Daniel, ¿verdad? Que con sus amigos fue llevado cautivo a Babilonia. Pensemos en Pablo, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, tuvo un encuentro terrible con el Señor. Pero luego estuvo 14 años congregando en Antioquía. Preguntale al que tenés al lado, ¿hace cuánto estás congregando? Gloria a Dios. Hubo un llamado, ¿verdad? Pero pasó más de una década. Pasaron 14 años para que Pablo realice su primer viaje misionero. Claro, pero ¿qué pasaba con esto, no? ¿Qué pasaba con la espera, no? Y la espera, ¿no? Es una disciplina espiritual en la que todo hijo de Dios, todo cristiano debe ejercitarse. Amén. Mirá al que tenés al lado y decirle, debes ejercitarte en la espera. Debes ejercitarte en la paciencia. ¿No? Muchos, es aquí, ¿no? Donde muchos pierden esas bendiciones de Dios. Donde muchos postergan bendiciones de Dios porque creen haber recibido una palabra y nadie duda, porque de hecho todos, ¿no? Todos han sido llamados, ¿no? Apartados para el Señor, para algo con un propósito, ¿verdad? El tema es entender, discernir los tiempos de Dios. El tema es estar preparado para cuando Dios llama, para cuando el Espíritu Santo llama, para cuando el Espíritu Santo dice, ahora es el momento, ¿no? El tema es ese, ¿no? Allí muchos fracasan, muchos postergan y se pierden bendiciones por no saber esperar, por no estar ejercitados en esa paciencia. No se sabe esperar el tiempo del cumplimiento de ese llamado. Muchos dicen, Dios me dio una palabra, Dios me dijo tal cosa y no veo la hora, ¿no? El pastor no me entiende, el hermano Ángel está en otra cosa, el hermano Ariel no me entiende, ¿no? Los hermanos parece que no buscan al Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo estuvo 14 años en el banco, pero dice, ¿no? Su palabra y vemos la vida del apóstol Pablo. Él no estuvo en el banco de suplentes allí con los brazos cruzados, no estuvo en una espera pasiva, ¿no? Sino que él servía en la iglesia.
Él servía en la iglesia local humildemente, servía porque estaba sujeto a la iglesia, a la congregación de Antioquía, estaba bajo sujeción a las autoridades espirituales de su iglesia. Amén. Mientras esperaba el momento de Dios. ¿Verdad? Uno puede decir, bueno, ¿no? Y Pablo podía decir, bueno, aguanto un añito acá, ¿no? Vengo, congrego, cumplo, ¿no? A ver, ¿no? Y a ver qué onda, ¿no? Si en algún momento la moneda cae de mi lado, ¿verdad? No. El otro día me estoy acordando, buscaba el origen de la palabra cumplir, ¿no? Que viene de cumplimiento, ¿verdad? Que es una conjugación de dos palabras. Y Ángel se me ríe ya, ¿no? ¿Saben qué dice? Cumplo y miento. ¿Qué pasa, no? Claro, yo cumplo, pero no estoy de acuerdo. Vengo a cumplir y me miento a mí mismo, miento a los demás. No, cumplo. No, yo cumplo, ¿no? Pero en el Señor esperar es obedecer, ¿no? En el Señor esperar es ser un cristiano activo, un cristiano que anda reconciliando al mundo con Cristo, un cristiano que está dispuesto a trabajar para el Señor, dispuesto a servir al Señor. Así funcionaba Pablo en esos 14 años. ¿No? Así congregaba Pablo, sirviendo al Señor, buscando al Señor y otra cosa fundamental, que jamás se apartaba de la presencia del Señor, porque la iglesia dice que estaba junta, la iglesia dice que estaba unida, la iglesia dice que estaba orando, la iglesia dice que estaba ayunando y allí el Espíritu Santo habló. Allí el Espíritu Santo dijo, ahora sí, ¿no? Ahora está ejercitado, ahora está listo, ¿no? Ya está, sáquenlo del horno, listo. Saulo y Bernabé, Pablo y Bernabé salieron a la cancha, ¿no? ¿Amén? La vida cristiana no es hacer cosas para Dios, ¿sí? Decirle que está a tu lado, la vida cristiana no es hacer cosas para Dios, sino es hacer las cosas que Él nos pide. Y te digo más, las cosas que Él nos pide en el tiempo señalado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? Y ahora, ¿cuántos pueden decir Cristo reina en mi vida? Amén. Seguimos adelante, ¿no? Lo llamativo, ¿no?, de todo esto, ¿no? La congregación estaba adorando al Señor. Mientras están orando, mientras están ayunando, mientras están unidos, mientras están puestos de acuerdo en buscar al Señor, pasa que el Espíritu Santo comienza a revelarse. Pasa que el Espíritu Santo comienza a llamar. Pasa que el Espíritu Santo comienza a distribuir sus dones en su iglesia. Amén. ¿No? Lo llamativo es que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, ese que estaba muy preparado, ese soldado que estaba disciplinado para otra cosa, ¿verdad? Para Roma, ¿verdad? Para servir a Roma, ¿no? Ahora tenía que estar congregando en una iglesia local. Miren cómo trabaja el Señor. Miren cómo lo iba ejercitando el Señor. Miren cómo el Señor iba trabajando en su paciencia, ¿no? Un hombre que estaba muy preparado, un hombre que estaba muy estudiado, un hombre que estaba preparado en todo, estaba sentado en una congregación en Antioquía durante 14 años, sujeto a las autoridades de la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo? Pablo se estaba ejercitando en una disciplina espiritual
en la que muchos fracasan. ¿Mm? Esa disciplina espiritual es la espera paciente, pero en la presencia del Señor. Dios había llamado a Pablo para la misión, pero hay algo muy importante, ¿verdad? Que dice que la iglesia, si bien Pablo había recibido el llamado directamente de Dios, ¿no? A veces algunos reciben el llamado de Dios cuando se convierten, como le ocurrió a Pablo, otros mucho después, otros en otro tiempo, ¿sí? Pero el que te envía, ¿quién es? La iglesia. El que te envía es la iglesia, porque estaban juntos, la iglesia allí, y el Espíritu Santo allí vino a hablar. ¿Amén? ¿Cuántos lo están entendiendo? Gloria a Dios. La clave para no echar a perder los planes que Dios tiene para nuestra vida es aprender a esperar el tiempo de Dios. ¿Te animás a decirle que está a tu lado? ¿Sabes cuál es la clave de un hijo de Dios? Saber esperar, aprender a esperar el tiempo de Dios. No eches a perder los planes de Dios para tu vida, decirle. Hay otro dicho, ¿no? Hay alguien que decía, Dios va a hacer la obra, va a cumplir su propósito con vos, sin vos o a pesar de vos. Porque Dios no depende de vos, no depende de mí. Pero a veces somos nosotros los que desesperamos, ¿verdad? Nosotros los que no tenemos paciencia y creemos que los que están... que el pastor, bueno, no, el pastor está ocupado en otra cosa, no se da cuenta todo el potencial que hay en mí. No se da cuenta el pastor, no está mirando todo el potencial que Dios me puso en mí, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿En qué debemos ejercitarnos en esperar, ¿no? Y no solo en cuanto a al servicio en la congregación, ¿verdad? A la vida misma, ¿no? Hay muchas cosas que, como yo mencionaba, nos cuesta esperar, no sabemos esperar. Esperar el tiempo quizás para cambiar un nuevo trabajo, esperar el tiempo de Dios para realizar un nuevo negocio, esperar el tiempo de Dios quizás para comenzar una nueva relación sentimental, esperar el tiempo de Dios quizás para mudarse, esperar el tiempo de Dios quizás para emprender algo nuevo. Hay que aprender a discernir los tiempos de Dios, ¿no? Porque ese ejercicio de esperar, ese ejercicio de la paciencia en el Hijo de Dios va para todos los ámbitos de la vida de un hijo de Dios, no solo para acá en la congregación, ¿no? Debo ser paciente, debo saber esperar el tiempo de Dios y pedirle dirección a Dios en toda mi vida, ¿no? En todo lo que concierne a mi vida. Y si tengo una familia, llevar a los pies del Señor a mi familia y buscar los tiempos de Dios para mi familia. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? El apóstol Pablo aprendió a desarrollar la paciencia. Aprendamos a esperar en el Señor y vamos a ver llegar las bendiciones a nuestra vida.
A veces decimos, el Señor me dijo tal cosa, estoy esperando esto. Pero pasa el tiempo y nos vamos. Me voy de esta congregación porque acá no me entienden, ¿no? A veces tomamos decisiones apresuradas, ¿verdad? En diferentes aspectos de nuestra vida. La impaciencia tiene todo el potencial para frustrar los planes de Dios en nuestra vida. La impaciencia puede anteponerse ante las bendiciones de Dios, ante lo que Dios quiere hacer en tu vida, por no saber esperar, por no tener esa paciencia, por no buscarle a Él, por no ejercitarse esperando en Él. Amén. ¿Por qué Dios no cumple lo que tiene preparado? Porque no estamos preparados. Necesitamos crecer en esa disciplina. Dice Gálatas, si me quieren acompañar, Gálatas capítulo 4. Dice así, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutones y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿no? Parafraseando un poco, ¿no? Esta parte dice, el Hijo es heredero del Padre, pero no puede disponer de esas riquezas hasta que no sea un adulto responsable. ¿Ah? El propósito que tiene Dios, ¿no? Que algunos lo tienen por tardanza, ¿no? Algunos lo tienen como que se demora Dios, ¿verdad? Pero es prepararnos, ¿no? El propósito es prepararnos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo no lo echemos a perder. Para que cuando llegue el tiempo y Dios te dé la familia que esperás, la familia que tiene para vos, no eches a perder tu familia por apresurarte. Para que cuando llegue el tiempo de levantarte con un propósito, no eches a perder tu ministerio. Para eso te quiere preparar el Señor. Y Pablo estuvo, repito, ¿cuántos años? 14 años comiendo banco. 14 años, ¿no? Y dice Eclesiastés, ¿cómo dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? La impaciencia te hace perder bendiciones, te hace postergar bendiciones, y hay casos donde esas bendiciones son postergadas para siempre. Como le pasó a Saúl. Saúl era el rey, era el ungido. Moisés tuvo mejor suerte, ¿verdad? Tuvo que esperar 40 años después de tomar algunas decisiones, ¿verdad? Después de decir, bueno, voy ahora, ya está, ya estoy preparado. Mató al egipcio, ¿verdad? No, dijo, ya está, el Señor me llamó, voy, ¿no? ¿Cuántas cosas postergamos a veces por impacientes? A veces por no saber esperar en el Señor. ¿Cuántas cosas nos perdemos, verdad? Y cuántas vueltas tenemos que dar, ¿no? Por no saber esperar, por no ser pacientes, por no buscar al Señor.
por no escuchar los consejos de su palabra. El pastor no me entiende, los encargados son carnales, no saben discernir todo el potencial que hay en mí. Entre lo que Dios promete y el cumplimiento, ¿no?, de su palabra, hay siempre, lo vemos en la palabra de Dios, hay una preparación. ¿Y quién determina esa preparación? ¿El pastor? ¿El hermano Ángel? ¿No? Lo determina la iglesia unida buscando al Señor. Y el Espíritu Santo viene y habla a las autoridades y levanta a quien tiene que levantar y envía a quien tiene que enviar. Pero debemos estar ejercitándonos. La tarea de la iglesia es ejercitarse, como hacía Pablo. Es servir, es esperar, pero no esperar, tirarse allí con el control remoto, ¿no?, y esperar y cumplir, ¿no?, como decía, sino esperar activamente, funcionando, sirviendo al Señor, reconciliando al mundo con Cristo, sirviendo en la iglesia para que otros sean levantados, para que otros sean edificados, para que otros puedan crecer, sirviendo a la iglesia para que niños puedan conocer y acercarse a Dios, para que jóvenes puedan acercarse a Dios, para que el que está débil pueda ser fortalecido en el Señor, servir en la iglesia para hermosear la iglesia, para venir a limpiar, para venir a hacer algo, ¿no?, para que los demás puedan estar confortables cuando lleguen y puedan adorar al Señor. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo creen? Y ahora, ¿cuántos lo toman? Hay una diferencia, ¿verdad?, en entenderlo, una diferencia en decir, sí, está bien lo que dice, pero hay una diferencia muy grande, decir, sí tomo, lo creo y lo voy a hacer, ¿verdad? Allí es donde fallan muchos creyentes. No valoramos la iglesia local muchas veces, ¿no? Muchas veces no valoramos la iglesia local, ¿no? El hecho de estar sujeto, ¿no?, a la congregación. ¿Qué es eso de estar sujeto? ¿No? Ya no, ahora es el tiempo de las cosas rápidas, el tiempo de hacer lo que a uno le parece, ¿no? Como dice siempre el pastor, ¿no? Que, bueno, de la puerta de la iglesia para acá, usted es pastor, ¿no? Pero de la puerta de la iglesia para allá, ahí yo mando yo, ¿no? Ahí ya no, ahí ya me rijo según los parámetros que me formó la calle, que me formó la vida, ¿no? Por eso digo que hay una diferencia entre estar de acuerdo con lo que alguien dice y tomar la palabra para ponerla por obra. ¿Amén? Ahí ya se escucharon pocos amén. Pablo, mientras esperaba, trabajaba humildemente, bajo la supervisión de sus encargados de la obra, bajo la supervisión del pastor. Saúl perdió la misión para siempre. Moisés la postergó. Y uno no sabe, ¿no? Uno se pierde las bendiciones o posterga las bendiciones para mucho más adelante cuando las llega a comprender, ¿no? Y el tema es que ese postergar las bendiciones no es que las postergo y ya está. Bueno, vienen mañana. No, hay un costo. A Moisés les costó 40 años. Hay un costo, ¿no?, que pagamos por no ejercitarnos en la paciencia, por no ejercitarnos en mantenernos en la presencia del Señor. Hay un costo que pagamos por querer adelantarnos, por querer decir que estamos preparados, por creer que nosotros
tenemos el parámetro, ¿no? O a veces nos medimos con otro hermano, ¿verdad? Y nunca tenés que medirte con otro hermano, ¿no? El pastor siempre nos decía que la medida, ¿no? La medida es Cristo, ¿no? Esa es la medida, esa es la regla, ¿no? Entonces cuando te medís con Cristo te das cuenta que no sos nada. Pero muchas veces miramos y nos comparamos con el hermano. Pero yo puedo hablar mejor que esa hermana, que ese hermano, ¿no? Y estamos midiendo y andamos con la regla así, ¿verdad? ¿No? Debemos ejercitarnos en la paciencia. Debemos ejercitarnos en la disciplina espiritual de esperar pacientemente en la presencia del Señor. ¿Te animás a decirle al que tenés a tu lado? Tenemos que ejercitarnos pacientemente en la disciplina de la espera, en la presencia del Señor. José tuvo un sueño, pero tuvo que esperar, ¿saben cuánto? 17 años. Juan el Bautista ya sabía su llamado, ya sabía lo que iba a hacer, pero tuvo que esperar 30 años. Y hoy en día muchos no pueden esperar ni el colectivo, como me pasaba a mí. ¿No? ¿Qué decía en Hechos? ¿No? El Señor les dijo a sus discípulos y a los seguidores, vayan a predicar por todo el mundo, pero primero esperen en Jerusalén. Dijo el Señor, primero vayan y esperen en Jerusalén, que allí va a venir la promesa, ¿no? Le dijo eso a 500 y hubo 380 que estaban en la casa cuando vino la promesa. No pudieron esperar. ¿Cuánto hay que esperar? ¿No? Había que esperar 10 días. ¿Quién me acompaña al Salmo 37? Salmo capítulo 37, versículos 7 y 8. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Qué más dice? No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, no te impacientes por el que prospera. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dice, y no quisisteis. Y sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballo, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, en descanso y en reposo tenés que esperar, tenés que esperar. En la quietud, en la confianza será vuestra fortaleza. Amén. Abraham tampoco pudo esperar. A Abraham le dijeron, sobre ti tu simiente va a ser como las estrellas del mar, como la arena del cielo. Y Abraham dice, pues yo estoy viejo, no tengo hijos. ¿Quién será mi siervo? No, vas a tener un hijo. Pero él no podía esperar. Y tuvo un hijo de la sierva, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Por no saber esperar. El padre de la fe, ¿verdad? Jacob
¿Cuántos se acuerdan de Jacob? Se puso de acuerdo con su mamá para robarle la bendición a su hermano. Cuando ya estaba la bendición, Dios dijo que lo iba a bendecir, pero él no supo esperar el tiempo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿No? La bendición ya estaba sobre él. Tenía que esperar. Pero él se adelantó. Después tuvo toda una vida de sufrimiento, Jacob. ¿Cuántos postergan las bendiciones de Dios por no saber esperar? Amén. Debemos revalorizar la congregación local. Debemos revalorizar la palabra sujeción. Debemos revalorizar la palabra autoridad espiritual. Porque esa autoridad espiritual Dios le dio a la iglesia. Dios le dio a los pastores, ¿verdad? Y muchas veces nos cuesta sujetarnos, muchas veces ¿no? En todos los ámbitos de la vida queremos aventajarnos o tener ciertas habilidades para movernos en ciertas cosas, en ciertos aspectos de nuestra vida y queremos no necesitar a Dios para resolver algunas cuestiones, ¿no? Y no hacemos más que postergar bendiciones, no hacemos más que darnos contra la pared, muchas veces, ¿verdad? Por no ejercitarnos en buscar al Señor, en esperar en el Señor, en buscar, en servir al Señor. Muchas veces pasa eso, mi hermano y mi hermana, y nos cuesta comprender. Pero qué bueno que está la palabra de Dios, ¿verdad? Para alumbrarnos, para encaminarnos, para fortalecernos, porque esta es una palabra para fortalecerse en Él, ¿no? Para decir gracias Señor, ¿no? Porque necesito ejercitarme en paciencia. Necesito buscarte como nunca antes. Necesito buscarte como te buscaba antes cuando te conocí. ¿Verdad? Necesito, Señor, mirar en tu palabra cómo debo caminar. Necesito mirar en tu palabra cuando tengo que tomar decisiones por mi familia. Porque quizás soy papá, quizás soy mamá. ¿Verdad? Necesito la guía del Señor. Y para eso necesito ejercitarme en la paciencia. Para poder amar al otro como Cristo me enseña, como Cristo me muestra que debo amar y como Él me ama. Amén. Póngase de pie. Quiero leerle unos versículos más. Habacuc capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Santiago capítulo 5, versículo 8. Dice así, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Otro versículo que quiero compartirle está en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice así,
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y escuchen, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Quiero leerles un versículo más. Este se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 36. Dice así, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la recompensa. La Nueva Versión Internacional dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Entonces, dice, ahora recibirán todo lo que Él ha prometido. Pero, dice, perseverar en la paciencia del Señor. Amén.